Veamos este ejemplo sobre la teoría de la divisibilidad. Este problema en su resolución contiene mucha teoría. Tienes que poner empeño para que puedas aprenderla. Mira, la primera idea es esta. Cuando tú tienes una potencia, ¿cómo se entiende esto? De que este número lo debo multiplicar por sí mismo 2 veces. Y el resultado me va a dar un número que termina en la cifra 6. Algo así te están preguntando ahí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el número fuera este? Me indica que el 5 debo multiplicarlo por sí mismo durante 3 veces. Sabemos que eso va a salir así. El resultado terminará en la cifra 5. Acá en este problema no me piden algo tan sencillo como esto, sino me piden el 673 cuando se eleva a la 5642 me debe dar un número inmenso, inmenso, inmenso. Porque este yo lo voy a multiplicar por sí mismo esta cantidad de veces. Y de ese número tan grande, tan brutalmente grande, que debe tener un montonón de cifras, como 50.000 cifras tendrá, pues, ¿no? Me piden cuál es la cifra terminal. Resolver esto en forma normal sería una completa locura, sería prácticamente imposible hacerlo. Pero esta teoría de divisibilidad tiene tanto poder que sí puede decir en qué cifra va a terminar el resultado. Pero como te digo, hay mucha teoría acá. Lo primero es esto. Tú debes de saber un poquito sobre la cifra terminal. Mira este ejemplo sobre eso. Supongamos que yo tengo acá un número cualquiera, ¿ya? Un número escogido al azar. Primero tú tienes que saber de que cuando escribimos un número, estamos utilizando un sistema de numeración, que es la base 10. Quizás tú lo sepas ya. Esa es la base que siempre hemos utilizado desde niños, porque siempre para escribir los números utilizamos 10 dibujitos, que son desde el 0 hasta el 9. Esa base 10 va a intervenir acá, de esta manera. Mira, esto yo lo voy a poner así. 46 por 10 más el 7. Si tú te das cuenta, aquí está apareciendo la base que te digo. Acá está el 10. Esto da 460 más lo de acá, te da 467. Entonces, como yo veo de que acá aparece la base 10, entonces acá está el factor 10. Y si está ese factor, esto que está aquí se va a llamar múltiplo de 10, porque tiene ese factor, más el 7 que está a la derecha. Y acá llegamos a una conclusión, que cualquier número entero se puede escribir como un múltiplo de la base que se está utilizando en su escritura, múltiplo de la base, más su cifra terminal. Eso se puede hacer con cualquier número entero. Aquí en estos problemas tú tienes que ver esta expresión de esta manera. Apenas tú te encuentres con algo así, tú te podrás imaginar lo siguiente. Dirás, se trata de un número que cuando se escribe utilizando la base que siempre hemos utilizado, la base 10, su cifra terminal será 7. Así te debes de imaginar cuando veas una expresión de este tipo. Ese es el primer detalle que tienes que saber.
Otro detalle es el siguiente. Mira, por ejemplo, este binomio. Esta teoría que vamos a presenciar en este momento se llama el binomio de Newton en la divisibilidad. Según el álgebra, el desarrollo de este binomio es conocido. Es así. A cubo menos esto más esta expresión menos b al cubo. Así. Y un primer detalle que tú tienes que ver es que si el binomio tiene exponente 3, acá tú te das cuenta que salen 4 términos algebraicos. Siempre va a ser uno más que el exponente. Acá voy a utilizar la divisibilidad. Así, mira. A cubo es A por A por A. A cuadrado, si quieres lo podemos ver así. Y el B que está al costado. Igual aquí. Es lo mismo. Y ahora sí. Acá veo el factor A. Entonces todo esto se llamará múltiplo de A. Acá también está el factor A. Todo esto también se llamará de la misma manera. Y aquí también porque tiene el factor A. Y menos b al cubo. Si tú sabes un poco de divisibilidad, todo esto de acá va a salir un solo múltiplo de A. Y va a quedar menos b al cubo. ¿Qué dice esta teoría del binomio de Newton en la divisibilidad? Que a pesar que esto en su desarrollo tiene varios términos, tiene 4 términos, todos ellos se pueden reducir a 2 nada más. Siempre va a ser así. No interesa qué exponente tenga el binomio. Siempre se va a reducir a 2 nada más. ¿Quiénes van a ser? El múltiplo del primero, múltiplo de A, y acá va a ir el segundo, elevado al exponente que tiene el binomio. Y para los signos que aparecen aquí y acá, hay una cierta regla que te la voy a explicar en el ejercicio. Ahora sí vayamos al ejercicio. Me piden en qué cifra termina esta potencia inmensa que puede volver loco a cualquiera. Mira, voy a trabajar de esta manera. En vez de colocar 673, voy a hacer aquí aparecer a la base que interviene en este problema. El sistema de numeración de base 10. Lo voy a hacer aparecer así. El número yo lo puedo escribir de esta manera. Ahí está. Esto es 673. Y ahora veo que acá está la base 10. Entonces esto de acá se llamará múltiplo de 10. Porque tiene ese factor. Y va a quedar así. Y si tú observas, esto de acá es un binomio de Newton, que según lo que yo te he explicado, va a salir así. Esto de acá, si tú lo desarrollaras usando el binomio de Newton, debe salir 5.643 términos, uno más que el exponente. Pero todos ellos te digo que se puede reducir a 2 nada más. ¿Quiénes van a ser esos 2? Múltiplo del primero, múltiplo de él, así, con su bolita, más el segundo elevado al exponente que está afuera. Estoy usando el binomio de Newton en divisibilidad. El signo es el siguiente. En el binomio de Newton, si acá tú ves más, siempre en el resultado va a salir también
positivo. ¿Ya? Siempre vas a hacer así, cuando acá veas un positivo. Ahora, si tú evalúas, hasta el momento la dificultad ha disminuido, porque era una potencia de 673, el problema inicial. Se ha reducido ahora a una potencia de 3, que es un poquito más fácil. Esto de acá, múltiplo de un múltiplo de 10, te da múltiplo de 10, más 3 elevado a ese exponente. Entonces, hasta ahí habríamos llegado. A continuación, tienes que hacer esto. Tú tienes que mirar en la serie de números naturales, tienes que buscar una potencia de 3, porque el problema es con potencia de 3 en este caso. Tienes que buscar una potencia de 3 adecuada. Tú conoces varias, el 9, el 27, el 81, etc. Hay una que es adecuada, que a su costado, que el número que sigue sea un múltiplo de 10 que está interviniendo acá. El múltiplo de 10 podría estar inmediatamente después o inmediatamente antes. Cualquiera de los dos te puede servir. La potencia de 3 adecuada es esta que tú conoces muy bien, es el 9. ¿Por qué? Porque a su costado está el 10 en los números naturales. Y este es un múltiplo de la base que está interviniendo en el problema. Ese 9, entonces, es ideal. Tienen que estar pegaditos en los números naturales. Es la única manera que te va a resolver el problema. Entonces, ahora vas a hacer lo siguiente. Mira, vas a hacer así. Acá no pasa nada. Y aquí a la derecha vas a hacer lo siguiente. Como nos hemos dado cuenta que el adecuado es el 9, ese 9 a la fuerza vas a hacerlo aparecer ahí. Así, mira. Vas a hacer aparecer el 9, ahí apareció. Elevado a acá sería 28, 21. ¿Por qué? Porque según las leyes de exponentes, estos dos multiplicados me debe dar el de arriba. Entonces, ahora sí ha aparecido el 9 ahí. A la fuerza lo va a aparecer. Y ahora, ese 9 que está ahí, lo voy a poner de esta manera. Ese 9 que está dentro, lo voy a poner como 10 menos 1. Así. Entonces, ¿por qué el 10? ¿Por qué el 10? Porque otra vez tiene que aparecer el múltiplo de 10. Y ahí está él. Entonces, si tú observas, aquí otra vez está apareciendo un binomio de Newton. Otra vez vamos a aplicar esa teoría. Pero vamos a hacerlo por allá, por la derecha. Mira, estamos llegando a demostrar que 673 elevado a la 5642 va a ser igual a múltiplo de 10 más. Y acá voy a usar el binomio de Newton. Según lo que te he dicho, esto de acá se puede poner como múltiplo del primero. El primero es el 10 ahí. Y acá va a ir el segundo elevado a ese exponente. Y en el binomio de Newton en divisibilidad, tienes que seguir esta regla. Que si tú ves de que acá es negativo y observas que el exponente es impar, la regla dice que aquí también saldrá negativo. Ahora, el problema ahí está casi resuelto ya.
Si tú te das cuenta, acá juntamos estos dos, me va a dar múltiplo de 10 y va a quedar esto de acá. Pero acá es 1 elevado a un exponente y eso siempre sale 1. Es por eso que se busca allá alguien que esté junto a esa potencia. Porque si es así, siempre va a aparecer un 1 acá. Y ese 1 es el único número natural que cuando lo elevas a un exponente, sale el mismo 1. Para terminar, vas a hacer lo siguiente. Vas a solucionar este negativo que está acá. Y se hace así. En divisibilidad. Si tú estás trabajando con múltiplo de 10 y tú sumas cualquier múltiplo de 10, sea el 10, el 20, cualquiera, no pasa nada. Eso es en divisibilidad. Entonces, de esa manera, vas a hacer lo siguiente. Estos dos que están acá, los vas a juntar y te va a dar eso más 9. Y el problema está resuelto. Porque yo hace un rato te dije de que esto que está aquí lo puedes leer de esta manera. Tú dirás, es un número que cuando se le escribe en la base 10, así como siempre acostumbramos a escribir los números, su cifra terminal va a ser 9. Va a terminar en la cifra 9. Y eso es lo que me pedían. Por lo tanto, la respuesta es esta y así se resuelve este problema. En algunas universidades toman esto y esa es la manera de resolver. Si tú lo practicas, es cuestión de segundos nomás para poder terminarlo. Ya te hago más ejemplos muy pronto. No te olvides que si tú ves que puede ser de mucha utilidad para ti o para los tuyos, no te olvides de darle like a mi video. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que puedas nutrirte de mucho conocimiento. Eso es todo, me voy. ¡Chao!